Buenos días, estimado público. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es una tesis doctoral, cuáles son los elementos claves que la identifican y la diferencian de otros tipos de tesis como la de pregrado, especialización y maestría. En ese sentido, para abordar este tema, se puede abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del producto, de la presentación, de la tesis propiamente dicha y del proceso, que es el proceso de investigación científica por medio del cual se llega a ese producto. Desde el punto de vista del producto, podemos entonces definir la tesis doctoral como una teoría explicativa y original del problema de investigación, problema de la tesis doctoral. En esta definición hay varios elementos: la explicación y el concepto de originalidad. La explicación es clave porque generalmente hay mucha confusión de cuál es el objetivo final de la investigación de la tesis. Y generalmente el principal es la explicación, porque conecta el problema con las causas o con el significado contextual que tiene ese problema. Y tiene que ver también con las consecuencias que tiene el problema que se está investigando. Ese sería lo que abarca en forma general la explicación. Y la originalidad de la tesis doctoral es que tiene que ver, en primer lugar, con el análisis crítico del conocimiento disponible. Conocimiento disponible donde tú vas a demostrar que es insuficiente para explicar el problema de investigación. Insuficiencia que se puede dar en varios planos: en el plano de la teoría, en el plano epistemológico, porque incluso a veces ni siquiera se enuncia este nivel epistemológico, en el plano metodológico y en el plano de las técnicas de investigación. Entonces, teniendo ese análisis crítico, se hace el salto cualitativo hacia la tesis original. Ahora, la tesis original generalmente está vinculada o se asocia con lo que se llama la tesis de ruptura, con la creación de un nuevo paradigma, un nuevo modelo explicativo de ese problema o de la realidad en general. Bueno, y eso es posible y no se sabe en qué momento un estudiante va a generar una ruptura. En muchas universidades hay casos de esa naturaleza. Pero también, por mi análisis y por el tiempo que he estado asesorando, también se pueden hacer tesis doctorales tomando en cuenta tres criterios: por continuidad, por complementariedad y por integración de perspectiva. La continuidad no es más que agarrar una teoría determinada y llenarle los vacíos en los planos que estamos señalando anteriormente. Si están todos, es decir, llenar los vacíos teóricos, llenar los vacíos epistemológicos, metodológicos y técnicos, y haciendo esa propuesta, entonces se utiliza para explicar el problema de investigación de la tesis. Por complementariedad no es más que también tomar una teoría disponible, la más avanzada, la más consistente, y le abres el núcleo conceptual y le agregas nuevas dimensiones conceptuales o argumentativas. Y con eso entonces arranca para explicar el problema de la tesis doctoral. Y en tercer lugar, va aumentando, como se dan cuenta, la complejización de la producción original con respecto a la integración de perspectivas. No es más que el análisis y la integración de conocimiento existente. Ahí está la originalidad: síntesis e integración. Y tú puedes después rastrear de dónde han salido esa síntesis y esa integración. Puedes capturar las fuentes. Y bueno, por supuesto, ahora tenemos la ruptura. Hay cuatro formas entonces de ser original
en la tesis doctoral. En mis cursos, en especial en el curso de cómo hacer tu tesis doctoral, explicamos al detalle cómo lograr esa originalidad. Al respecto, hemos elaborado una guía de análisis integral del discurso científico, donde paso a paso vas aprendiendo esa competencia, pues, analítica. Ahora bien, teniendo esto, ahora pasamos a la necesidad de que la tesis doctoral esté debidamente sustentada y debidamente fundamentada. ¿En qué consiste la sustentación? La sustentación no es más que la rigurosidad con el cual vas a aplicar el método científico y vas a seleccionar los datos y la información como pruebas y evidencias de la explicación que está generando. En segundo lugar, tiene que ver con la coherencia y la consistencia y la exhaustividad con el cual, desde el punto de vista teórico, conceptual, estás abordando el tema. La coherencia no es más que el uso adecuado del lenguaje. No debe haber contradicciones entre los conceptos tienen que estar debidamente explícitos, definidos, desarrollados, inclusive dar muestra de su aplicación. Y la consistencia tiene que ver con la profundidad con el cual vas a abordar el problema de investigación. Tiene que ver con el concepto de exhaustividad. ¿Por qué? Porque el investigador doctoral tiene que abordar los extremos de la explicación. Es decir, tiene que abordar las diferentes teorías, por supuesto, de manera crítica y no dejar fuera algún elemento que podía ser el flanco a partir del cual te pueden criticar a la hora de la evaluación de la tesis. Eso correspondería entonces a la sustentación de la tesis doctoral. Ahora pasamos a la fundamentación. La fundamentación es de carácter epistemológica. Su énfasis principal es cuáles son los criterios de cientificidad que hacen que esa tesis sea científica. Para eso, también hay que hacer una triangulación con respecto a la teoría de la realidad. ¿Cuáles son los supuestos, los principios que estás utilizando para abordar el problema o la realidad que estás investigando? Como se sabe, ese nivel corresponde a nivel ontológico de la ciencia y en el campo de las ciencias sociales tú puedes abordar el problema desde el punto de vista fenoménico causal, desde el punto de vista estructural o sistémico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la complejidad, desde el punto de vista holístico o una combinación de ellos. Desde el punto de vista nociológico, tiene que ver con los principios constitutivos del conocimiento. ¿Cuál es el origen, la esencia del conocimiento? En ese sentido, ya se saben las posturas empiristas, racionalistas, las combinaciones que han habido históricamente con respecto a esos dos principios, que si utilizaste el método inductivo, deductivo, analítico, crítico, es decir, todos esos elementos que te den claridad de cómo estás tratando la información. Y luego viene el criterio axiológico. El criterio axiológico tiene que ver con los valores internos y externos con el cual el investigador trabaja su problema de investigación. El valor más importante en este caso es buscar la verdad siempre. Y hay una polémica un poco diciendo que no existe la verdad, pero claro que existe la verdad o una aproximación a la verdad. Eso tienes que discutirlo dentro de lo que es tu tesis doctoral. Pero también está la necesidad de no cometer fraudes, de no alterar los datos, es decir, reproducir todo lo que tenga que ver con
los procedimientos lógicos, metodológicos que tú estás utilizando. Y a nivel externo tiene que ver con la responsabilidad social del científico y de la investigación científica. Es decir, no podemos generar un conocimiento para el mal, no podemos generar conocimiento para la destrucción de la humanidad. Tenemos que generar un conocimiento para el progreso de la humanidad, para el progreso de las instituciones, de los individuos, de los grupos, de la personalidad inclusive. Entonces estos son los fundamentos epistemológicos que abarcan en síntesis lo ontológico, lo nociológico y lo axiológico. Algunos inclusive agregan la dimensión estética. Tiene que ver con la belleza con el cual se presenta el conocimiento científico. Ahora bien, determinado esto, pasamos ahora a el alcance explicativo de la tesis. El alcance explicativo de la tesis tiene que ver con el ideal que busca la ciencia. El ideal que busca la ciencia, por lo menos de las ciencias naturales, es el carácter universal de la teoría propuesta, donde contiene leyes invariantes. Pueden ser leyes que sean determinísticas o dentro del determinismo leyes causales. Y si no se logra eso, entonces busca la generalización. La generalización puede darse por dos vías, por la vía cuantitativa, cuando tú, utilizando la estadística probabilística, logras tener una explicación calculando el error, los grados de confianza que se están utilizando para la producción del conocimiento. Y desde el punto de vista cualitativo, utilizar la fenomenología y todas las derivaciones que se han dado de esta perspectiva. Pero hay que señalar ese tipo de alcance explicativo. Es decir, yo siempre he dicho que la ciencia se distingue de muchos discursos porque es capaz de colocar sobre la mesa todos los supuestos que está utilizando. ¿Para qué? Para que luego puedas replicarlo. Y en la replicación tú puedes alcanzar los mismos conocimientos que esta investigación o cualquier investigador ha utilizado para ello. Y esto ha sido importante porque en algunos casos, yo me acuerdo que cuando se hablaba de células madres, hubo un científico que se hizo muy famoso y le dio la vuelta al mundo por su descubrimiento. Pero unos científicos norteamericanos replicaron la investigación y se dieron cuenta que esto era mentira. Este científico entonces tuvo que retractarse. Por supuesto, le quitaron todos los privilegios que él tenía. Si no logras la generalización, porque bueno, hay muchas determinaciones en la explicación del problema, determinaciones contextuales históricas o hasta psicológicas y culturales, entonces puedes lograr una explicación de tendencias coyunturales, buscando patrones que en ese contexto dan la explicación del problema que estás investigando. Y de último, si no logras pues las tres anteriores, entonces puedes hacer un estudio exhaustivo de casos. Eso también te va a dar un criterio de originalidad en la tesis doctoral. Finalmente, hay dos criterios que la distinguen de las demás tesis, que tienen que ver con esa rigurosidad, y es lo que yo llamo consistencia paradigmática y consistencia epistemológica. La consistencia paradigmática no es más que al utilizar una de las teorías disponibles, una de las tendencias teóricas, una de las perspectivas, depende cómo lo llamen, paradigma, modelo, sea lo más actualizado. Por ejemplo, si estás trabajando la línea funcionalista, tiene que ser lo más actualizado del funcionalismo que estás utilizando. Es lo que se llamaría neofuncionalismo o neomarxismo o neodialéctica. Es decir, lo más avanzado del paradigma que se está utilizando en ese momento. Y luego tiene la consistencia epistemológica. La consistencia epistemológica es que tu tesis doctoral tiene que estar en la vanguardia
del conocimiento, de la forma como se está fundamentando el conocimiento en ese momento. Por eso yo recomiendo que se busquen las principales revistas indexadas, donde tú tomes los, los mejores artículos, los analices y te des cuenta cuál es la forma como se está abordando el problema. Ahora bien, desde el punto de vista de la evolución de la ciencia, el problema se ha venido investigando desde el punto de vista disciplinario y dentro de la disciplina, las superespecializaciones, a partir de los años 50 del siglo pasado, un abordaje sistémico, un abordaje sincrónico del problema que te lleva a la integración de conocimiento, luego la transdisciplinaridad y la complejidad. Entonces, si tú te das cuenta que en el problema que se está investigando en este momento se está abordando desde el punto de vista de la complejidad, entonces tú tienes que ponerte en esa vanguardia. No podías estar atrás, porque cuando tú llegas a un evento, presentes tu tesis, puede ser que sea importante, pero estás atrasado con respecto a de cómo se están tratando los problemas en la ciencia. Por eso que hay que tener mucho cuidado de que, sobre todo a nivel doctoral, en estos momentos, la necesidad de hacer trabajos en equipo, la necesidad de hacer tratamientos transdisciplinarios o, como dicen algunos, transcomplejos, porque llegamos a la vanguardia. Eso es lo que yo llamo entonces consistencia epistemológica. De modo tal que, bueno, hemos presentado qué es la tesis doctoral y cuáles son sus elementos de originalidad. Le ha estado hablando el doctor Evaristo Méndez Quintero, sociólogo, doctor en ciencias de la educación, investigador científico, asesor de tesis de pregrado, maestría, especialización y doctorado. También he sido coordinador de proyectos de investigación y bueno, una serie de indagaciones, como por ejemplo he sido presidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, seccional Economía. Estamos completamente a sus órdenes, los invito a los cursos que estamos dando, como el curso Cómo hacer una excelente tesis de grado disponible por Harvard y cómo hacer tu tesis doctoral que va a ser presencial, es presencial. Mi correo es evaristoméndez22@gmail.com y mi teléfono aquí en Madrid, España, es 603 17 4002. Muchas gracias y los esperamos a todos para la realización de estos cursos.